Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 37 del libro del profeta Isaías los primeros 20 versículos para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La oración de un rey asustado. La oración de un rey asustado. Vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo para la Nueva Traducción Viviente en nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios: cuando el rey Ezequías oyó el informe, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera y entró al templo del Señor. Enseguida envió a Eliaquim, administrador del palacio, a Sebna, a secretario de la corte, y a los principales sacerdotes, todos vestidos de tela áspera, a hablar con el profeta Isaías, hijo de Amós. Ellos le dijeron: el rey Ezequías dice, hoy es un día de dificultad, insulto y deshonra. Es como cuando un niño está a punto de nacer, pero la madre no tiene fuerzas para dar a luz. Tal vez el Señor tu Dios haya oído al jefe del Estado Mayor asirio, que fue enviado por el rey para desafiar al Dios viviente, y lo castigue por sus palabras. Te rogamos que ores por los que hemos quedado. Una vez que los funcionarios del rey Ezequías le dieron a Isaías el mensaje del rey, el profeta respondió: díganle a su amo, esto dice al Señor. No te alteres por ese discurso blasfemo que han pronunciado contra mí los mensajeros del rey de Asiria. Escucha, yo mismo actuaré en su contra, y el rey recibirá un mensaje de que lo necesitan en su país, así que volverá a su tierra, donde haré que lo maten a filo de espada. Mientras tanto, el jefe del Estado Mayor asirio partió de Jerusalén para consultar al rey de Asiria, quien había salido de Laquis y estaba atacando a Libna. Poco después, el rey Sennacherib recibió la noticia de que el rey Tirhaka de Etiopía iba al frente de un ejército para luchar contra él. Antes de salir al encuentro de sus agresores, envió mensajeros de regreso a Ezequías en Jerusalén con el siguiente mensaje. Este mensaje está dirigido al rey Ezequías de Judá. No dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe con promesas de que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Tú sabes perfectamente bien lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los lugares donde han ido. Han destruido por completo a todo aquel que se ha interpuesto en su camino. ¿Por qué serías tú la excepción? ¿Acaso los dioses de otras naciones las han rescatado? Naciones como Gozán, Aram, Rezef y el pueblo de Edén que vivía en Telasar. Mis antecesores los destruyeron a todos. ¿Qué sucedió con el rey de Amad y el rey de Arfad? ¿Qué les pasó a los reyes de Sefarvim, de Ena y de Iva? Después de recibir la carta de mano de los mensajeros y de leerla, Ezequías subió al templo del Señor y desplegó la carta ante el Señor. En presencia del Señor, el rey hizo la siguiente oración: oh Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, tú estás entronizado entre los poderosos querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras desafiantes de Sennacherib contra el Dios viviente. Es cierto que los reyes de Asiria han destruido a todas esas naciones. Han arrojado al fuego los dioses de esas naciones y los han quemado. Por supuesto que los asirios pudieron destruirlos, pero no eran dioses en absoluto, eran solo ídolos de madera y de piedra, formados por manos humanas. Ahora, oh Señor nuestro Dios, rescátanos de su poder. Así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios. La oración de un rey asustado. Al verse confrontado por una situación humanamente imposible, Ezequías seguía confiando en Jehová. Su confianza fue precedida por el arrepentimiento. Recuerde que para disfrutar de la bendición tiene que haber arrepentimiento y fe. Su confianza fue demostrada con varias acciones. Fue al templo, donde estaría en la misma presencia de Jehová. Sabía a dónde acudir en tiempos de crisis.
Envió mensajeros al profeta, sabía qué hacer para recibir el mensaje divino en cada situación. Hasta el mismo Rabsacés confesó que Ezequías confiaba en Jehová. Dirigiéndose a Ezequías dijo: no te engañes tu Dios en quien tú confías. Y también, cuarto, se dedicó a la oración a su Señor. El capítulo 37 es un modelo de respuesta a la intimidación. Nada le debía la constancia de Ezequías a su ciego optimismo. Prueba de ello lo tenemos en su cilicio. Su pedido de una oración de Isaías mostraba dónde radicaba su confianza, y su metáfora de nacer probó que era un hombre de visión, cuyos anhelos no eran para el antiguo orden, sino para el nuevo. Su alusión al remanente hace nuevamente hincapié a la predicación de Isaías. Bajo la renovada guerra de nervios de Sennacherib, Ezequías actuó otra vez con notoria inteligencia. No desechó del todo la amenaza, ni sucumbió ante ella. El mostrar la carta al Señor resume el acto de oración y la candidez de sus palabras. Finalmente, desprenden un eco de sus gestos. Al igual que en los salmos, la situación se aclara a medida que ora y sus motivos se exaltaron al más alto nivel. En el presente capítulo vemos cómo que Ezequías utiliza el mejor método para vencer a los enemigos de Dios y de su pueblo. Acude a presentar el caso a Jehová y envía recado a Isaías para que interceda por el pueblo y la ciudad santa. Sennacherib envía a Ezequías una carta insolente y despectiva, en tono parecido al discurso de Rabsacés. Al recibir la carta, Ezequías se dirige a Dios en humilde oración, y la respuesta que Dios le da por medio de Isaías, prometiéndole que pronto habría un cambio feliz en la marcha de los asuntos, el inmediato cumplimiento de esta profecía en la ruina del ejército asirio y el asesinato del propio Sennacherib. Y vemos cómo Isaías aconseja tener valor. ¿Qué podría contestar la comisión a una propaganda tal? La orden había sido guardar silencio, y su respuesta solo había empeorado las cosas. Su dolor se manifestó al presentarse delante del rey, rasgados sus vestidos. Al escuchar el informe, Ezequías se humilló vistiendo de cilicio y buscando el lugar de adoración. En esa suprema hora de calamidad del profeta, que había sido objeto de desprecio e irrisión, era su único recurso. El ruego de Ezequías a Isaías parece significar: ahora es cuando la fe necesita no solo poder para concebir, sino para ejercer todo su poder para enfrentar una crisis. Fue una confesión del fracaso de los recursos y la diplomacia humanos. La única esperanza era que Dios tomara nota de los insultos contra su nombre, puesto que el profeta estaba cerca de Dios. Su intercesión era la única seguridad para el remanente que aún ha quedado. Isaías aconsejó tener valor y profetizó la retirada de Sennacherib. Ezequías no debía temer a las palabras pronunciadas por los criados del rey de Asiria, pues un súbdito impulso se apoderaría de Sennacherib y un mero rumor lo haría volver a su tierra para morir allá a espada. También vemos la prueba y vindicación de la fe. Una estrategia en dificultades. El Rabsacés volvió a informar a su señor, a quien halló en Laquis. No halló en Laquis, sino en Limna. Allí la noticia del movimiento del rey de Etiopía contra él le impidieron emprender inmediatamente el sitio de Jerusalén. Además, el caso de un sitio prolongado podía hallarse en un movimiento de pinzas entre los etíopes y los judíos. En ese dilema trató de evitar cualquier triunfo de Ezequías, enviándole otros embajadores y otro ultimátum. La prueba de la fe. Los versículos 10 al 13 son virtualmente una repetición del capítulo 36, con la diferencia de que ahora el mensaje está dirigido a Ezequías. El rey de Asiria aconseja a Ezequías que no se deje engañar por las promesas de que Jerusalén no caerá. Una mirada a los hechos mostraría que no había sido así en el caso de las otras naciones.
atacadas por los reyes asirios. Sennacherib parecía lanzar así jactanciosamente el desafío de que su dios Nisroch era mayor que el santo de Israel, el dios de los hebreos. Hamad, Arfat y Sefarvaim estaban ubicadas al norte de Damasco y al oeste del río Éufrates. Otra de las ciudades mencionadas estarían probablemente entre el Tigris y el Éufrates, pero su ubicación exacta no ha sido determinada. El refugio de la fe. Leídas las cartas, Ezequías las extendió delante de Jehová en una muda apelación al árbitro supremo. El ruego de la fe, del versículo 15 al 20, Ezequías oró. ¿Qué otra cosa puede hacer un rey cuando los recursos humanos son inadecuados? El desafío de Sennacherib exigía una pronunciación, pero era entre lo legal y lo falso. Hay un solo creador eterno, solo tú eres Dios. Aquí el monoteísmo absoluto de Israel contrasta agudamente con el politeísmo de los asirios. Ezequías estaba seguro de que Sennacherib no podía ofender impunemente al Dios viviente. Otras naciones y sus dioses pueden haber perecido, puesto que esos dioses eran solamente obra de manos de hombre. Ahora todas las naciones necesitaban ver quién era realmente el único Dios. Esto no puede ser consumido por ningún fuego encendido por el hombre, porque no es una imagen esculpida, sino que es espíritu eterno. Acerca del Dios de Israel que mora entre los querubines es esta porción. Ezequías sabía lo que tenía que hacer. Su nación se enfrentaba a la aniquilación a manos de un poderoso ejército extranjero. Él había hecho lo mejor posible preparándose para la invasión y tratando de aplacar a Sennacherib mediante una gran cantidad de dinero, pero su mejor esfuerzo no fue suficiente. El rey asirio quería una sumisión completa, lo que también significaba la deportación de la población de Jerusalén a otra parte del imperio asirio. Ezequías se volvió a Dios en busca de ayuda. Acaz se había vuelto a Siria y había abandonado a Jehová y a su profeta Isaías. Ezequías hizo lo contrario e imitando el gesto de su delegación, rasgó sus vestiduras, entró al templo y mandó traer a Isaías. Los emisarios que fueron enviados a Isaías estaban vestidos de cilicio, como demostración de la gravedad de la situación. Ezequías dijo que ese día fue un día de angustia, de castigo y de deshonra, una triple designación que subrayaba la seriedad del asunto. Ciertamente era un día de escarnio para Ezequías y para su pueblo, pero el rey estaba más preocupado por las palabras del comandante asirio que ridiculizaban al Dios viviente. El jefe sirio se había burlado de las reformas de Ezequías y de su fe y se había mofado del Dios vivo como si no fuera más que otro ídolo. Eso era muy mortificante para Ezequías, como lo sería para cualquier otro creyente. No obstante, el rey supo qué hacer y se volvió al Señor. El rey de Judá le pidió al profeta, hijo de Amós, que orara a Dios por el remanente que aún quedaba. La idea de un remanente sobresale en el mensaje de Isaías, ya en el primer capítulo de su profecía, cuando escribió: y queda la hija de Sión como enramada en viña, como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. Versículos 8 y 9. En los capítulos 10, 11 y 11, el profeta de Dios se refirió de nuevo a ese pequeño grupo. Quizá Ezequías tenía en mente esas referencias y así fue. Debió haber considerado al pueblo de Jerusalén como lo único que quedaba, ya que todas las otras ciudades habían sido capturadas. Por otra parte, puede ser que el monarca judío no estuvo pensando en estos pasajes, que se estaba refiriendo solo a la población que quedaba en Jerusalén como lo único que había sobrevivido al ataque asirio. La explicación completa de lo que el remanente era para el profeta emergerá de la segunda parte de su profecía.
Allí explicará que este resto estaba constituido por los fieles a quienes Dios iba a traer de regreso de Babilonia para reconstruir a Jerusalén y restablecer a Judá. El regreso de la población era una parte vital del plan de Dios para traer al Salvador al mundo, que habría de nacer en Belén, la ciudad de David, como su heredero. Esta narración histórica se acopla muy bien a la estructura del texto de Isaías y parece extraño que hayan surgido tantas preguntas con respecto a ella. Los capítulos 36 al 39 de Isaías son parecidos al segundo libro de Reyes, capítulos 18 al 20. A primera vista, eso parece sugerir que Isaías tomó prestados pasajes de la historia de los reyes. En ambos pasajes, en el de segundo de Reyes y en este de Isaías, se deja sentir, pese a la diferencia en algunos puntos, la mano del profeta en los dos relatos, dado que la historia de Reyes menciona el acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 17, comparado con Isaías 36, versículo 2 y capítulo 7, versículo 3. No es difícil concluir que Isaías escribió este relato. Si lo hizo, entonces el propio Isaías fue cronista de Ezequías o un escritor posterior lo añadió a la narración de Reyes. Además de la referencia al estanque de arriba, los capítulos 36 y 37 constituyen una conclusión apropiada para la primera parte del libro del profeta, ya que le dan fin al periodo asirio. La inclusión de las dos ideas apoya la autoría de Isaías. El camino o calzada y el remanente señalan a que Isaías como el autor y refuerzan la posición de estos capítulos como la conexión entre las dos mitades de su profecía. De los dos acontecimientos que tuvieron lugar, el primero ocurrió dentro de Jerusalén. Desde allí el profeta de Dios le dirigió consoladoras palabras a su fiel rey. Isaías también había anticipado la llegada de los oficiales de Ezequías. El Señor le había dado al profeta un mensaje de aliento que estos emisarios necesitaban escuchar. No temas. En cada crisis de fe, los creyentes necesitan oír estas palabras e Isaías no las dijo nada más por decir algo o para darles valor. Eran las palabras de Jehová, el Dios de la gracia, fiel y libre. Él la respaldaría y por eso no habría nada que temer, incluso aunque todo se viese negro y sin esperanzas. El Salmo 46 expresa el mismo pensamiento. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Isaías prosiguió, prometiendo que la blasfemia de los asirios no iba a ser pasada por alto. El rey pagano va a oír un informe que lo obligaría a regresar a su propio país donde moriría. En lugar de la gran arrogancia demostrada por el comandante, Dios infundiría en Sennacherib un espíritu diferente, un espíritu de temor y aprensión. El segundo suceso tuvo lugar al sur y al oeste de Jerusalén, en el campamento de Sennacherib. Aparentemente el rey asirio había tenido éxito en Laquis. Estaba tan orgulloso de su victoria que en Nínive, su capital, los bajos relieves que conmemoran su triunfo alcanzan los 21 metros de longitud. Pero el triunfo de Sennacherib solo sirvió para oscurecer los cielos sobre Judá y Jerusalén. Laquis había caído y Sennacherib marchó sobre Libna para atacarla. La estrategia asiria estaba funcionando. Pronto Jerusalén iba a quedar aislada y todo el territorio de Judá estaría bajo el control asirio. Pero un pequeño problema para Asiria era Egipto.
La información de que Tiarca marchaba para combatir contra Sennacherib no era lo que Isaías había prometido. Ese informe únicamente reforzó la resolución de Sennacherib de conquistar Jerusalén, pues quería finalizar rápidamente su campaña. Su mensaje que le envió al rey de Judá era la misma estrategia y retórica, solo con nuevos nombres añadidos a la lista de pueblos que los reyes asirios habían derrotado. Los dioses de esos pueblos no los habían salvado. ¿Cómo podría Ezequías esperar que su Dios los fuera a salvar a él y a Jerusalén? El reporte de Isaías había prometido vendría después. Ese reporte parece haber sido el de una rebelión en Babilonia que demandaba la inmediata atención del rey asirio. Junto con las noticias de la caída de Laquis, la carta de Sennacherib le llevó una nueva oleada de temor a Ezequías, pero de nuevo el rey hizo lo que siempre debe hacer un creyente. Se volvió a Dios y oró, manifestando así una profunda fe en Jehová. Se requería de mucha fe para entender que los dioses de todas las demás naciones eran solamente imágenes hechas de madera o de piedra. Eran muchos en Judá los que habían adorado a esos ídolos, pero Ezequías conocía la verdad y en ella basaba su oración. Además le pidió que Dios los librara para que el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, fuese glorificado. El rey de Judá estaba ofendido por los repetidos insultos que había proferido Sennacherib contra el Señor, y Jehová, en su gran amor, respondió a la oración de Ezequías. El mejor método para hacer fracasar los malévolos designios de nuestros enemigos, que nuestros enemigos abrigan contra nosotros, es valernos de ellos para tener una comunión más íntima con Dios y un propósito más firme para cumplir con nuestras obligaciones. Así, este pasaje se vuelve una lección no solamente de historia, sino también una lección de fe. Ezequías tomó la carta de Sennacherib y la extendió en la presencia de Dios, sin intención de hacer más quejas de que las que se basaban en el propio escrito asirio. Que la carta hable por sí misma. Abre, Jehová, tus ojos y mira. Ezequías se anima con la idea de que el Dios de Israel es Jehová de las huestes y el único que es Dios de todos los reinos de la tierra, pues Él hizo los cielos y la tierra, y por consiguiente es poderoso para hacer cuanto quiera. Cuando estemos tentados de tener miedo a hombres que son grandes destructores, apelemos con humilde osadía al Dios que es el gran Salvador. Entonces, hay algo más que podemos extraer de esta porción. La casa de Jehová está siempre protegida. Rabsacés apela a la amenaza y a la blasfemia para subyugar a Judá. Pero Ezequías fue a la casa del Señor e interrogó al profeta. Y fue entonces cuando retoma esta actitud el rey y está dispuesto a llevar esta oración delante de Jehová. Ezequías la lleva delante de Jehová y ora por la liberación del peligro presentado por las fuerzas asirias. Vemos la fe de Ezequías. Al igual que sus enviados, Ezequías rasga sus vestidos por la aflicción que sentía. Estaba turbado por la amenaza siria y también porque el nombre de Dios había sido blasfemado. Vestirse de cilicio era otra señal de lamento. En fe y dependencia de Dios, Ezequías fue a la casa de Jehová. De esa manera mostraba que la nación no podía hacer nada para cambiar su destino, que todo estaba en las manos de Dios. También ordenó a sus altos líderes, Eliaquín y Semna, que fueran a ver a Isaías junto con los principales sacerdotes. No se sabe por qué aquí no se menciona a Joab. Los hombres pusieron a Isaías al tanto de la situación, pidieron una palabra del Señor para refutar a los asirios y luego solicitaron al profeta que orara por ellos. Ezequías
reconoció así que el Señor hablaba por medio de Isaías. Esto contrasta con la actitud de Acaz cuando fue confrontado por una calamidad nacional 33 años antes, en el año 734 a.C. En el informe de los líderes a Isaías utilizaron un simbolismo ya aplicado antes por el profeta, el de una mujer que está a punto de dar a luz, pero que no tiene fuerzas y podría morir en el proceso. La respuesta que Dios da por medio de Isaías es contundente. En el breve mensaje del Señor que Isaías dio a los enviados, primero les dijo que no tuvieran miedo de los asirios. Dios había escuchado que el enemigo había blasfemado su nombre. Enseguida el profeta dijo que el rey asirio regresaría a casa y sería asesinado. Allí el cumplimiento de esto se registra en los versículos 36 al 38. Dios derrota finalmente a Asiria. Sennacherib había dejado Laquis y se encontraba en Limna, como a 8 kilómetros al norte de la primera. Y eso fue el principio del fin de esta nación, porque Dios había tomado en sus manos este asunto. Si pensamos en la oración de este rey, parece un rey asustado. Todos hemos tenido la experiencia de estar asustados por algún motivo. Puede ser por una enfermedad grave, un diagnóstico del médico que trae malas noticias o el accidente de un hijo. En momentos así estamos motivados a orar con mayor intensidad. Así era la experiencia de Ezequías cuando Dios le dijo que el enemigo lo tenía rodeado. Hay varias características de su oración que nos conviene resaltar. La oración fue provocada por una crisis nacional, la amenaza de un enemigo, una carta de desafío, una burla al Dios del pueblo. La oración fue precedida por actos de humildad. Extendió la carta ante Jehová, reconoció la soberanía de Jehová. La oración contenía peticiones de importancia para inclinar el oído y escuchar, para abrir los ojos y mirar, para salvarles del peligro. La oración tenía motivación sana, que todos conocieran que Jehová es Dios. Los cristianos tenemos un recurso poderoso que los incrédulos no tienen. El mundo no entiende nuestro poder, pero no aprecia el recurso espiritual, porque no aprecia, el recurso espiritual del poder de Dios. Hay palabras de consuelo que encontramos aquí. Son provocadas por la amenaza del enemigo, son provocadas por la petición del rey, son provocadas por la confianza en Dios. También nosotros imitemos al rey. Y aunque los temores, las situaciones nos amenacen, nos pongan tristes o incluso lleguemos a estar preocupados o estar amedrentados por la situación, confiemos en Dios y estemos dispuestos a seguirle en todo tiempo. Si bien la respuesta a la oración de Ezequías estaba en marcha debido a que Etiopía ya estaba lista para atacar, Ezequías no lo sabía. Persistió en su oración y en la fe aun cuando no veía que la respuesta ya estaba en camino. Cuando oremos, debemos tener fe en que Dios ya ha preparado la mejor respuesta. Nuestra tarea es pedir con fe y esperar en humildad. Que esa sea nuestra actitud al ponernos en oración. Oremos juntos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, porque nos permites, Señor, contar con la bendición de este nuevo día. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor, porque nos proveíste de un lugar de descanso, de una noche tranquila, donde recobrar fuerzas. Padre, ahora permite que podamos ser obedientes a tu palabra, que podamos ser obedientes a las exhortaciones y vivir confiados, Señor, que tú no solamente escuchas nuestras oraciones, sino que ya tienes en marcha muchas veces, Señor, también la respuesta. Padre, permítenos seguir viviendo confiados, seguir tomados de tu mano y confiar en que tú eres, Señor, el que tiene todas las cosas en sus manos y que ya ha respondido nuestra oración, incluso antes de hacerla.
Padre bendito, gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor, por tu misericordia y porque siempre eres bueno. Y todo ello, Señor, nos edifica y nos permite, Señor, vivir confiados en ti, en tu palabra, en tus promesas y sobre todo, Señor, en la fidelidad de tus palabras. Sigue tocando, Señor, corazones de hombres, de mujeres, de niños, Señor, aún a través de los conflictos, de los problemas y las enfermedades. Que toda rodilla se doble delante de ti. Padre bendito, dejamos en tus manos nuestras vidas. Confiamos, Señor, que siempre estaremos con la bendición de tu protección, Señor, y de tu cuidado. Gracias por todo ello. Todo lo rogamos, clamamos a ti, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les guarde y les bendiga.